Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial Ragdoll en el que vamos a aprender a realizar este hermoso elefante. Miren qué bonita almohadita Ragdoll con forma de elefante. Totalmente soñada para la decoración de un cuarto infantil, colocar sobre un estante, en la cuna de un bebé. Miren qué absolutamente soñado que está, ¿verdad que sí? Con todos sus detalles para hacer feliz a un niño. Bueno amigos, vamos a hablar un poquito de las características de nuestro proyecto. Vamos a ver cuánto mide. Mide casi 29 centímetros. Bien, todo dependerá un poco del relleno que lleve. Si está un poquito más planito, pues mide un poquito más bien, pero casi 29 centímetros. Aprovecho para hacer una aclaración que no la hice durante el tutorial con respecto a las orejas. Es que si este tipo de ragdoll se lo va a utilizar para bebés y algo así, quizás no sea conveniente que la punta de las orejas queden sueltas, ¿bien? Porque el bebé las va a agarrar y va a cinchar de esto y posiblemente lo termine rompiendo, ¿bien? Entonces en ese caso yo lo que aconsejaría es que en lugar de coser esta parte y esta parte de acá, bien, se lo cosa todo como un aplique para que queden las orejas fijadas al cuerpo del elefante y así no sufra mayores daños. Así que ténganlo en cuenta para el momento de realizar el proyecto, quién va a ser su destinatario final. Ahora vamos a hablar del tema de los materiales que necesitamos para desarrollar nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo aguja de 3 milímetros, es la que utilizo en todos mis proyectos. Vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Vamos a necesitar ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus correspondientes trabitas. Una buena tijera, siempre una buena tijera. En mi caso yo voy a utilizar esta pinza o tenaza para poder extraer la aguja cuando estamos perdiendo los hilos y eso, bien, para no lastimarnos y poder hacer bien la fuerza. Necesitamos también guata siliconada de buena calidad. Y vamos a hablar del tema de el material para tejer. Como siempre, yo utilizo lana acrílica 100% de 2 milímetros de grosor y de 2 hebras. Bien, yo utilizo este material por un tema de gusto personal, pero ustedes pueden utilizar el material con el que están acostumbrados. Puede ser hilo de algodón, algodón mercerizado, lo que ustedes gusten va a estar bien. ¿Ok? Lo importante es siempre mantener una correcta relación entre el grosor de la aguja y el grosor del hilado para que no se formen huecos que dejen ver el relleno, bien, o que quede demasiado apretado el punto y no quede suavecita la textura, sino que quede demasiado rígido. Entonces, esos dos extremos son malos. Por lo tanto, siempre hay que tener una correcta relación entre el grosor de la aguja y el grosor del hilado a emplear. Con respecto a los colores, bueno, es bastante obvio, vamos a utilizar a nuestro modelo para hablar del tema de los colores. Los ovillos que yo empleo, bien, de esta lana acrílica, son ovillos de 100 gramos, de unos 300 metros aproximadamente. Y he utilizado de gris casi 80 gramos, o sea que he utilizado las 2/3 partes, un poquito más de las 2/3 partes, de las 3/4 partes de un ovillo, bien. Así que bien, me ha sobrado esto. Con respecto al rosado, pues bueno, rosado para las dos orejas, aquí para el tema del corazón en la trompa y los cachetes, así que es muy poquito, pero bueno, lleva lo suyo. Y blanco nada más para hacer el tema de los rayitos en los ojos, bien. Así que eso con respecto a los materiales. Después van a ver que yo utilizo este marcador fluo para ir marcando el diagrama gráfico que empleo, pues yo soy muy visual, prefiero hacer mis proyectos con diagrama gráfico y no con pura letra.
Bien, entonces yo voy a ir marcando las hileras con esto. Aquellos que deseen comprar el diagrama gráfico cuadriculado, les dejo acá en la caja de descripción del video todo lo necesario para poder acceder a él, cuál es mi cuenta de PayPal, el precio, el plazo para poder pagarlo con un precio promocional y después ya queda el precio regular. Bien. ¿Qué más, amigos? Nada, ponerle muchísimas ganas a este tema de los ragdolls que nos tiene totalmente atrapados, totalmente adictos. Así que nada, los veo durante el tutorial. Que disfruten. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro elefante. Aquellos que tengan el diagrama, vamos a empezar tejiendo la hilera número 1. Bien, les aconsejo que vayan tomando nota de los puntos que vamos tejiendo en cada hilera, porque tanto la tapa de adelante como la tapa de atrás del elefante son exactamente igual. Lo único que va a variar es dónde escondemos las hebras, bien, de qué lado escondemos las hebras. Por ejemplo, acá yo ya tejí lo que es la tapa de atrás, bien, el patrón es el mismo que el de adelante, pero en la tapa de atrás, por ejemplo, acá tuve que cortar porque estaba defectuosa la hebra, entonces corté, entonces el añadido de las hebras y todo el esconder las hebras y todo lo demás va a tener que ser del lado de enfrente. Bien, en la tapa de enfrente, que es la que vamos a tejer ahora, todo el añadido posible de hebras y esconder las hebras va a tener que ser del lado de atrás. Bien, pero los dos patrones son iguales. Entonces vamos a empezar con la pierna número 1. Vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 8 cadenetas flojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a volver tejiendo 7 puntos bajos. Empezamos el primer punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. ¿Dónde empezamos a trabajar en la siguiente hilera? Ponemos de costado la labor, vemos las cadenetas, contamos la segunda cadeneta desde el ganchillo, giramos y vemos que se corresponde con este punto de acá. Bien, ahí empezamos a tejer. Hemos terminado con la hilera número 1. Bien, ahora en la hilera número 2 vamos a hacer un aumento en cada extremo, por lo cual vamos a terminar con 9 puntos en total. Así que empezamos. Punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto, siempre agarrando las dos hebras del punto, 8 y 9. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 2 con 9 puntos. Ahora en la hilera número 3 vamos a tejer 9 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera número 3. Ahora en la hilera número 4 vamos a hacer un aumento en cada uno de los extremos, con lo cual vamos a terminar con 11 puntos en total. Bien, así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y en el último hacemos un aumento, 10 y 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 4 con 11 puntos. En la hilera número 5 vamos a tejer 11 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hacemos cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 5. Ahora en la hilera número 6, a todo esto, la pierna número 2 hasta la hilera 5 es igual, por lo tanto cuando cortemos acá la pierna número 1 y empiecen la pierna número 2, las primeras 5 hileras son iguales que estas. Bien, ahora en la hilera número 6 vamos a hacer un aumento en el primer punto, bien, y después todos puntos bajos para finalizar con 12 puntos la hilera. Así que un aumento, punto bajo y su aumento. Bien, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, aquí hemos llegado al diagrama de la pierna 1 donde aparece el asterisco. Bien, acá tenemos que cortar 10-12 centímetros, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, bien, la situación es esta. Hice cadeneta al aire, cerré, me quedó un poco corta esta hebra. Ustedes corten siempre de modo que les quede 10-12 centímetros. Bien, a mí me quedó un poco corta a la hora que corté la hebra. Entonces ahora en la hilera número 2, en la pierna número 2, yo les dije que hasta la hilera 5 era igual que la pierna número 1. Por lo tanto, acá yo ya terminé con la hilera 5 de la pierna 2. Hago cadeneta al aire y giramos la labor. Pierna 5. Bien, ahora en la pierna 6 vamos a tejer todos puntos bajos hasta el último punto donde hacemos un aumento para terminar con 12 puntos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el último punto hacemos un aumento, 11 y 12. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 6. Ahora en la hilera número 7 vamos a tejer todos puntos bajos hasta el último donde hacemos un aumento para terminar con 13. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último un aumento, 12 y 13. Bien, ahora hemos llegado a la flecha que aparece en la pierna número 2, bien, porque ahora vamos a hacer cadenetas para podernos enganchar a la pierna número 1. Entonces, vamos a tejer 6 cadenetas muy flojas. 1, 2, 3, 4,
5, 6, bien. Y nos vamos a unir a esta pierna de acá, dejando de la parte corta de abajo la hebra hacia la izquierda. Entonces nos vamos a unir acá arriba. Entonces nos unimos en este punto, dejando esta hebra hacia atrás, bien, porque estamos tejiendo la tapa de arriba, donde todas las hebras, cambios de ovillo, esconder hebras, todo va a ser desde este lado de acá. Por eso es que dejamos esta hebra hacia atrás. Bien, entonces ahí hacemos punto bajo, bien, y hacemos un aumento. Bien. Cuando estén tejiendo, esta es la tapa de adelante, bien, con todos los cambios de hebras y todo lo demás del lado de atrás. Cuando estén haciendo la tapa de atrás, todos estos cambios, estas hebras y eso, tienen que quedar para el lado de adelante, bien. Entonces, en realidad, lo que vamos a hacer es que vamos a tejer en toda esta hilera de acá, vamos a tejer escondiendo esta hebra de acá, bien. Entonces van 2, porque hicimos un aumento en el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo les dije que esta hebra yo por error la había cortado muy pequeña, bien. La idea es que llegue hasta el final, bien, y que una vez que lleguen al final, ahí cortan el ras, bien. 10, 11, 12 y en el último 13. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 7. Bien, ahora en la hilera número 8, a ver, vamos a ver cuánto tenemos que tejer. No, vamos a hacerlo por partes porque acá vamos a tener que ir despacito, bien. Entonces, vamos a tejer de este lado de acá lo que veníamos tejiendo, un momento, que son 13 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el último de esa pierna que es 13. Bien, ahora tenemos que tejer puntos bajos sobre cada una de estas 6 cadenetas. Bien, entonces agarren la hebrita de arriba de cada una de las cadenetas y ahí tejen puntos bajos. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y ahora tenemos que tejer puntos bajos en toda esta pierna de acá y al final vamos a hacer un aumento, con lo que en esta pierna vamos a terminar tejiendo 14 puntos. Bien, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el último punto hacemos un aumento, 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor y ya tenemos unidas las piernas para formar el cuerpo. Hemos terminado con la hilera número 8. Bien, ahora en la hilera número 9 vamos a tejer, déjenme contar cuánto es el total. Van a ser 10, 20, 30, 34 puntos.
haciendo un aumento aquí al final, bien. Entonces es un punto sobre cada punto y en el último un aumento. 1, 31, 32 y en el último punto hacemos un aumento, 33 y 34. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tejer 10 cadenetas muy flojas. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, hemos terminado con la hilera número 9. Ahora en la hilera número, giramos la labor, en la hilera número 10 lo que vamos a hacer es que en estas 10 cadenetas que tejimos acá vamos a tener que tejer 9 puntos bajos. Bien, siempre empezamos en la segunda cadeneta desde el ganchillo, pero cuidado que no tenemos que agarrar la cadeneta así de frente, sino lo que tenemos que hacer es girarla y agarrarla a la hebrita de arriba de cada una de ellas. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, y acá ya nos enganchamos nuevamente con el cuerpo. Y lo que tenemos que tejer ahora es un punto bajo hasta el final de la hilera, que son 34 puntos. Bien. 1, 33 y 34. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera número 10. Bien, ahora en la hilera número 11 vamos a tener que tejer 10, 20, 30, 40, 46 en total, pero vamos a ir tejiéndolo sobre la marcha. Bien, en el primer punto tenemos que hacer un aumento, así que es 1 y su aumento. Bien, ya van 2 y ahora vamos a tejer hasta 2 puntos antes de terminar. Bien, así que 2, 3, 41, 42 y en los dos últimos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos, así que terminamos con 42, así que acá va 43, 44 y en el último un aumento, 45 y 46. Bien, y ahora vamos a tejer 3 cadenetas flojas, 1, 2, 3. Bien, hemos terminado con la hilera número 11. En la hilera número 12 lo que vamos a hacer es que de estas 3 cadenetas flojas vamos a volver tejiendo 2 puntos bajos. Bien, empezamos en la segunda cadeneta desde el ganchillo, pero agarrando la hebrita de arriba. Bien, así que hacemos una, 2. Bien, ya volvimos con 2 puntos bajos sobre las 3 cadenetas y ahora cuidado, nos tenemos que enganchar directamente acá en lo que es la trompa. Bien, cuidado de engancharse en el punto que corresponda. Bien, es este punto de acá. Tenemos que tejer un total
Bien, con este punto bajo que acabo de hacer ya van 3 puntos. Bien, tenemos que tejer un total de 48 puntos en la hilera. Bien, nos vemos al final. Van 3, 4, 47 y el último 48. Cadeneta al aire, giramos. Bien, hemos terminado con la hilera número 12. Ahora en la hilera número 13 vamos a tejer todos puntos bajos hasta el último, donde vamos a hacer un aumento para terminar con 49 puntos. 1, 2, 47 y en el último hacemos un aumento, 48 y 49. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer 49 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 49, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 14. Ahora en la hilera 15 vamos a tejer todos puntos bajos hasta el último punto, donde vamos a hacer un aumento para terminar con 50 puntos. 1, 47, 48 y en el último hacemos un aumento, 49, 50, cadeneta al aire y giramos. Hemos terminado con la hilera número 15. Ahora en la hilera número 16 vamos a tejer 50 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 49, 50. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 16. Ahora en la hilera 17 vamos a tejer 40 puntos. Sí, 40 puntos. 1, 39 y 40. Bien, acá nosotros nos vamos a dividir, acá vamos a empezar a tejer el resto del cuerpo del elefante y luego al final vamos a tejer esta parte de acá. Bien, así que ahora vamos a dedicarnos solamente a esta parte. Así que vamos a dar por terminada la hilera 17. Bien, ahora en la hilera 18, a ver, hacemos cadeneta al aire, giramos la labor. En la hilera 18 vamos a tejer un total de 39 puntos porque vamos a hacer una disminución al principio. Las disminuciones al principio de la hilera siempre las vamos a hacer saltando el primer punto y empezando a tejer en el siguiente. Bien, por lo tanto, si normalmente tejemos en este, saltamos y tejemos en este y con eso hacemos una disminución. Bien, y tenemos que tejer un total de 39 puntos. Van 1, 2,
y 39. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 18. Ahora en la hilera 19 hacemos 39 puntos, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 38 y 39. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 19. Ahora en la hilera 20 vamos a empezar haciendo una disminución para terminar con 38 puntos. Recuerden, con la disminución al principio de la hilera, salto el primer punto, tejo en el siguiente. Bien, 1, nos vemos al final de la hilera. 2, y 38. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 20. Ahora las hileras 21 y 22 son de 38 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la hilera 22. 36, 37, 38, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 22. Bien, ahora en la hilera 23 vamos a empezar con una disminución al comienzo, por lo tanto saltamos el primero, tejemos en el siguiente. Bien, y vamos a tejer hasta el final, donde con los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución, así que nos vemos ahí al final. Así que vamos a tener al final de la hilera tenemos que tener un total de 36 puntos. Bien, van 1, 2, 34, 35, y las disminuciones siempre al final de la hilera las vamos a hacer tomando los dos últimos puntos, bien, y juntándolos en un solo punto. Entonces nos metemos en el primer punto, tomamos lazada, nos metemos en el siguiente punto, tomamos lazada y cerramos. Bien, 36. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 23. Ahora las hileras 24 y 25 van a ser de 36 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la hilera 25. 33, 34, 35, 36. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 25. Bien, ahora en la hilera 26 vamos a hacer disminución en los extremos, con lo cual vamos a terminar la hilera con 34 puntos. Bien, recuerden, al comenzar saltamos el primero, tejemos en el siguiente. 1, 2, 32, 33, y con los dos últimos hacemos una disminución. 34. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 26. La hilera 27 es de 34 puntos, es decir, de un punto sobre cada punto. Nos vemos al final de la hilera 27. 1, 2, 33 y 34. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 27. Ahora en la hilera 28 vamos a hacer disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con 32 puntos.
Empezamos saltando el primero, tejemos en el siguiente 1, 31 y con los dos últimos hacemos una disminución 32. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 28. Ahora en la hilera 29 tenemos que tejer 32 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 31, 32, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 29. Bien, ahora en la hilera número 30 vamos a hacer disminución en los extremos, con lo cual vamos a terminar con 30 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 28, 29 y con los dos últimos hacemos una disminución 30. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 30. Ahora en la hilera 31 vamos a hacer 30 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. Nos vemos al final. 1, 29, 30. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 31. Bien, ahora en la hilera 32 vamos a hacer disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con 28 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 26, 27 y con los dos últimos hacemos una disminución 28. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a hacer disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con 26 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 25 y con los dos últimos hacemos una disminución 26. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a hacer disminución en los extremos. Con lo que vamos a terminar en 24 puntos. Bien, entonces saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 23 y con los dos últimos hacemos una disminución 24. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 34. Ahora en la hilera 35 volvemos a hacer disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con 22 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, y con los dos últimos hacemos una disminución 22. Cadeneta al aire, giramos la labor.
Bien, hemos terminado con la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a hacer 2 disminuciones en cada uno de los extremos, bien, con lo que vamos a terminar con un total de 18 puntos, pero vamos a hacer varetas y medias varetas, así que vamos a hacer esto juntos, bien. Entonces vamos a hacer 2 disminuciones al principio. La primera es saltando el primer punto, tejemos en el siguiente, aquí van una. Con los siguientes 2 puntos hacemos una nueva disminución. Bien, aquí van 2. Ahora vamos a tejer 4 medias varetas. La media vareta es tomo lazada, me introduzco en el punto, tomo lazada y cierro. Bien, tengo que hacer 4. Van 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 6 varetas. La vareta es tomo lazada, me meto en el punto, tomo lazada, paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada y cierro. Bien, lo importante que quiero, voy a hacer de vuelta esto, porque normalmente cuando nosotros tejemos prendas y eso, al hacer la vareta, tendemos a hacerla muy larga acá, o sea, la hacemos muy floja, bien. Nosotros no queremos eso porque esto va a ir relleno y no queremos que se abra el punto, bien, y que se vea el relleno. Por lo tanto, es una vareta, pero es una vareta contenida. Bien, entonces tomo lazada, me introduzco, tomo lazada, no alargo mucho esta hebra, bien, normal, ahí, bien. Paso por las 2 primeras hebras, tomo lazada, no alargo la hebra, sino que la dejo ahí con el ganchillo paralelo a la labor, bien, y cierro. Entonces son 6, van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora volvemos a hacer 4 medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Y ahora con los 4 puntos que quedan voy a hacer 2 disminuciones. Entonces vamos a hacer la primera disminución, 1, y ahora la segunda disminución, 2. ¿Correcto? Entonces aquí cortamos, lo típico, 10-12 centímetros, ajustamos ese punto, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces hemos terminado acá lo que es el cuerpo. Ahora tenemos que hacer esta parte de acá de la trompa, que es este pedacito de acá. Bien, solamente esto nos falta. Bien, entonces posicionamos el elefante con la trompa hacia la izquierda. Bien. Entonces, fíjense, sin contar este punto, que es el primer punto de este lado de acá, hacemos 1, 2, 3, 4 puntos libres y recién nos vamos a enganchar en este. Bien. Esto normalmente ustedes lo pueden hacer de 2 maneras, bien, o se enganchan así haciendo cadeneta al aire y un punto bajo en el mismo punto, bien, pueden hacer eso. Yo no hago eso, sino que lo que hago es pongo la hebra aquí en el gancho, trabo con el dedo, me meto, fíjense que paso por abajo acá la hebra, me meto en ese punto, tomo lazada, paso, tomo lazada, cierro, bien, de ese modo he levantado un punto bajo de la nada, bien, entonces ahí suelto, bien,
me meto por esta hebrita de acá y traigo la hebra de atrás, bien, para que quede ahí enganchada. Entonces ahí tengo un punto que no es ni una cadeneta al aire ni ningún invento, es un punto bajo. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tejer puntos bajos en esta hilera arrastrando esta hebrita, o sea, la voy a ir tejiendo simultáneamente para esconderla. Entonces acá he tejido el primero, tengo que tejer un total de 6 puntos bajos. Van 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, al llegar acá al final lo que hago es cortar esta hebrita que vine escondiendo, ya la corto. Bien, hago cadeneta al aire, giro la labor y ahí lo que tejí fue la hilera 17. Bien, ahora la hilera, vamos a ver, la hilera 18 tienen que ser 5 puntos, bien, o sea que van a ser 4 y con los dos últimos vamos a hacer una disminución porque acá tenemos 6, bien, así que son 1, 2, 3, 4 y acá tenemos esto más el punto bajo que hicimos levantado. Bien, hacemos una disminución y ahí ya tenemos 5 puntos. Cadeneta al aire y giramos. Esta es la hilera 18. Ahora las hileras 19, 20 y 21 son de 5 puntos cada una. Bien, nos vemos al final. Cadeneta al aire. Bien, hemos terminado con la hilera 21. Giramos la labor y ahora en la hilera 22 vamos a hacer aumentos en los extremos. Es decir, que en el primer punto hacemos un aumento. 1 hizo aumento. Bien, son 2, 3, 4, 5 y en el último punto hacemos un aumento para terminar con 7, 6 y 7. Bien, entonces acá simplemente cortamos 10, 12 centímetros, cadeneta al aire y cerramos. Entonces esta de acá, en mi caso, es la tapa frontal del elefante. Bien, la parte la tapa de arriba, y esta de acá que es exactamente igual, bien, la que acabo de tejer es esta, va a ser la tapa de arriba. Bien, si hay cambios de color, hilos para esconder o lo que sea, se esconden de este lado, y la tapa de abajo va a tener, en mi caso, estos hilos que yo les comenté al principio que tuve que unir el ovillo porque estaba defectuoso. Entonces ese cambio de hebras y eso lo dejo para este lado. Entonces, en el caso que a ustedes les haya ocurrido lo mismo, les voy a enseñar cómo se pierden estas hebras. Bien, siempre que se involucra un cambio de color o un cambio de hebra, de ovillo, de lo que sea, bien, el punto tiende a quedar como un poquito grande. Entonces se paran en ese punto y ajustan un poco de las hebras para que se cierre, pero un poco nada más, bien. Entonces lo que hacemos es perder cada una de las hebras. Bien, vean que cada punto es una V, bien, tiene dos hebras, cada punto es una V. Nosotros lo que vamos a hacer es que la vamos a perder por una hebra sí y una hebra no, bien, para que no genere demasiada tensión en el punto. Entonces perdemos una hebra sí y una hebra no, lo pasamos de forma superficial en un sentido, ahí, hasta que se aplana, no más. Giramos, bien, y pasamos en sentido contrario. Bien, no nos metemos por el mismo punto, por la misma hebra por la que salimos, porque si no desharíamos todo, sino que avanzamos
Y acá pasamos por 2-3 hebritas nada más. Bien, y ahí, no tiren de más para que no se abra agujero. Y aquí cortan dejando 2-3 centímetros. Bien, no pasa nada porque esto va dentro del relleno, así que se pierde. Pero les sirve a ustedes para indicarles que este es el lado que va contra el relleno. Bien, y cuando pierden la otra hebra, no la pierdan por la misma hilera donde perdieron la anterior, porque si no eso engrosaría mucho la hilera, sino que eventualmente bajan una hilera. Fíjense que acá yo tengo esta montañita, entonces me meto por la montañita debajo, bien, y luego empiezo a perder por hebra sí y hebra no en esta hilera de acá, bien, 4 o 5 hebritas en un sentido hasta que se aplane ahí, bien, y luego en sentido contrario 2-3 hebritas hasta que se aplane, no más para que no se abra hueco, y cortamos. Bien, y eso es todo. Bien amigos, ahora vamos a hacer las orejas de nuestro elefante. Yo las voy a hacer en color rosado para hacer un lindo contraste con el gris. Ustedes la pueden hacer del color que quieran, celeste, verde agua, bien color como para niños. Bien, yo lo voy a hacer en rosado. Y van a ser 2 tapas, bien, no van a ir cosidas entre sí, sino que van a ser tapas independientes, una para cada lado del elefante. Vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 2 cadenetas y vamos a tejer un punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, esta es la hilera 1. Bien, hacemos cadeneta al aire como siempre al finalizar cada hilera y giramos la labor. Terminamos con la hilera 1. Ahora en la hilera 2 vamos a hacer un aumento triple en este punto que tenemos aquí, o sea 3 puntos en ese punto. 1, 2 y 3. Cadeneta al aire, giramos la labor, terminamos la hilera 2. Ahora en la hilera 3 vamos a hacer un aumento en los extremos para terminar con 5 puntos. Así que en el primer punto hacemos un aumento, que son 1 y 2, luego hacemos un punto bajo, 3, y en el último punto hacemos un aumento, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 3. Ahora en la hilera 4 vamos a hacer aumento en los extremos y vamos a terminar con 7 puntos. Así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 5 y en el último punto hacemos un aumento, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 4. Ahora en la hilera 5 hacemos aumento en los extremos para terminar con 9 puntos. Así que punto bajo y su aumento van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último punto hacemos aumento, 8 y 9. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 5. Ahora en la hilera 6 vamos a hacer aumento en los extremos para terminar con 11 puntos. Punto bajo y su aumento van 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el último hacemos un aumento, 10 y 11. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 6. Ahora en la hilera 7 hacemos aumento en los extremos para terminar con 13 puntos. Punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el último hacemos aumento, 12 y 13. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 7. Ahora en la hilera 8 hacemos aumento en los extremos para terminar con 15 puntos. Punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y en el último hacemos un aumento, 14 y 15. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 8 con 15 puntos. Ahora en la hilera 9 vamos a tejer 15 puntos, es decir, un punto sobre cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado con la hilera 9. Ahora en la hilera 10 vamos a hacer un aumento en los extremos para terminar con 17 puntos. Así que punto bajo y su aumento, van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y en el último hacemos un aumento, 16 y 17. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 10. Ahora las hileras 11, 12 y 13 inclusive van a ser de 17 puntos. Bien, nos vemos al final de la hilera número 13. 15, 16, 17, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 13. Ahora en la hilera 14 vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado acá con la hilera 14 de este lado del lóbulo, de este lóbulo del corazón. Bien,
Ahora en la hilera 15 vamos a hacer una disminución en los extremos, con lo que vamos a terminar con 6 puntos. Es decir, que saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y con los dos últimos hacemos una disminución, 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 18, la hilera 15, perdón. Ahora en la hilera 16 tejemos puntos bajos hasta el final, que vamos a hacer una disminución para terminar con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y con los dos últimos hacemos una disminución, 5. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado la hilera 16 y ahora en la hilera 17 hacemos una disminución en los extremos para terminar con 3 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2 y con los dos últimos hacemos una disminución, 3. Bien, acá cortamos dejando 10-12 centímetros, ajustamos este punto, cadeneta al aire y cerramos. Bien, ahora giramos la labor y nos vamos a enganchar desde este lado de acá para tejer el otro lóbulo del corazón. Yo particularmente me engancho como me enganché cuando hicimos la trompa. Bien, apoyo aquí, paso la hebra de este lado, trabo aquí, bien, dejo esta hebra del lado de abajo. Bien, nosotros tejimos el lóbulo del corazón hasta aquí, saltamos un punto y en el siguiente nos enganchamos haciendo un punto bajo. Bien, ustedes bien pueden empezar haciendo cadeneta al aire y punto bajo en el mismo punto. Bien, paso por esta lazada, tomo esta hebra y la paso. Bien, y ahí ya tengo un punto bajo. Entonces lo que hago ahora es tejer puntos bajos escondiendo esta hebra. Entonces vamos a tejer 8 puntos en lo que es la hilera 14 de este lado de acá. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, al llegar aquí al final siempre cadeneta al aire y acá ya cortamos esta hebra que fuimos escondiendo, ya la podemos cortar al ras. Bien, ya hicimos cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 14. Ahora en la hilera 15 vamos a hacer una disminución en los extremos para quedarnos con 6 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4, 5 y acá tratamos de tomar esos dos puntos, 6. Bien, haciendo una disminución. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 15. Ahora en la hilera 16 vamos a hacer una disminución y vamos a tejer 5 puntos en total. Bien, saltamos el primero, tejemos en el siguiente 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire, giramos la labor, hemos terminado la hilera 16 y ahora en la hilera 17 vamos a hacer
disminución en los extremos para terminar con 3 puntos. Saltamos el primero, tejemos en el siguiente, 1, 2, y con los dos últimos hacemos una disminución, 3. Bien, cortamos 10-12 centímetros, ajustamos ese punto, cadeneta al aire y cerramos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un borde de puntos bajos, bien, para que quede bien terminada, bien perfilada esa oreja, que se vea bien la forma del corazón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así ustedes se organizan bien. Nosotros en la parte de arriba de cada lóbulo tenemos 3 puntos, bien. Tenemos 1, 2 y 3. En el 1 y en el 3 vamos a hacer aumentos, bien. Aquí también en el 1 y en el tercero vamos a hacer aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Después nosotros tenemos que acá termina el corazón, ¿verdad? Si nosotros proyectamos aquí, bien, en la hilera de arriba, o sea, en esta hilera de acá y en esta hilera de acá, bien, en este punto y en este punto vamos a hacer también aumentos, ¿bien? Y acá vamos a hacer punto deslizado. Entonces, vamos a empezar enganchándonos en este punto de aquí, bien, ahí vamos a introducir la aguja, tomamos la lazada, hacemos cadenita al aire y como tenemos que hacer un aumento, hacemos un punto bajo en el mismo punto. Bien, y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos en todo el contorno, bien, ya escondiendo esta hebra. Recuerden que hacemos un punto bajo en cada hilera, o sea, esto es una hilera, acá ya hicimos el aumento, esto es otra hilera, esto es otra hilera, esto es otra hilera, pero en esta vamos a hacer aumento, esta es otra hilera, esta es otra hilera, o sea, un punto bajo por cada hilera, salvo en aquellos casos donde yo les indiqué que vamos a hacer aumento. Bien, entonces vamos escondiendo esta hebra, ya tejimos acá arriba, toca aquí abajo y téjanlos medianamente, no demasiado flojos, pero no apretados. Bien, queremos que llene el punto todo el contorno. Así que vamos a la siguiente hilera, tejemos punto bajo, vamos a la siguiente. Esperen que en este me equivoqué. Bien. Aquí hacemos punto bajo. En este que viene tenemos que hacer aumento, que son 2 puntos en un punto, así que acá hacemos aumento y luego seguimos tejiendo punto bajo hasta llegar al vértice inferior. Ya nos vamos aproximando al vértice, tenemos todavía esta hilera de aquí. Bien, y ahora sí ya llegamos a este punto de acá, que es el del vértice. Bien. Al llegar a ese punto lo que hacemos es que cortamos el exceso de la hebra que veníamos escondiendo, que es esta de acá. Bien. Y ahora en este punto vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos en el mismo punto para poder pegar la vuelta. Y ya vamos escondiendo esta hebra de acá. Entonces van 1, 2 y 3. Bien, y ahora empezamos a subir tejiendo un punto por hilera, escondiendo la hebra. Bien, recuerden que en esta hilera de acá vamos a tener que hacer un aumento. Todavía no hemos llegado, faltan 2 puntitos, así que 1, 2, y en esta de acá tenemos que hacer un aumento en ese punto. Así que punto bajo y su aumento. Bien.
tenemos la siguiente hilera, tenemos esta siguiente hilera, y ahora estamos llegando a los 3 puntos de arriba. En el primer punto, bien, hacemos un aumento, así que 1 y su aumento. Bien. En el siguiente punto tejemos un punto bajo. Bien. Acá ya vamos a cortar esta hebrita que veníamos escondiendo. Cortamos al ras. Y ahora hemos llegado al tercer punto de acá arriba y ahí hacemos un aumento. 1 y su aumento. Bien. Y ahora empezamos a bajar por este lateral escondiendo esta hebra. Bien, llegamos a este punto del lóbulo, ahí hacemos punto bajo. Bien, y cuando llegamos aquí al medio, en ese hacemos punto deslizado, paso y paso. Bien, y ahora empezamos con el otro lóbulo. Bien, en el punto de abajo hacemos punto bajo y empezamos a subir. Bien, esta ya es la última hilera y acá están los 3 puntos de arriba, de los cuales en el tercero ya habíamos hecho un aumento. Bien, entonces en el primero hacemos aumento, así que un punto y su aumento. En el del medio tejemos normal. Bien, y ahora simplemente cortamos esta hebra que veníamos escondiendo, la cortamos al ras. Bien, esta hebra con la que estábamos tejiendo cortamos 10-12 centímetros. Acá sacamos y lo que vamos a hacer ahora es rematar la pieza para que quede perfecta y no se vea dónde empieza ni dónde termina el borde. Bien, entonces aquí les dejo el enlace de la clase donde aprendimos a hacer el punto invisible o unión invisible, que es lo que vamos a aplicar acá. Bien, para que vean todas las aplicaciones que tiene. Bien, enhebramos nuestra aguja lanera. Nosotros habíamos iniciado con una cadeneta al aire y un punto bajo en el mismo punto. Entonces no agarramos lo que es la cadeneta al aire, sino que agarramos lo que es este punto, que está esta V que está acá acostada. Bien, tomamos las 2 hebras del punto del frente hacia atrás. Bien, entonces esta lazada que acabamos de pasar está saliendo desde este punto acá arriba. Bien, nos metemos en el punto ahí arriba, agarramos la hebrita del punto de abajo, bien, para darle firmeza o consistencia al punto, y cerramos de modo que tenga esa lazada el mismo tamaño del resto de las cadenetas. Entonces queda perfectamente rematada nuestra pieza, que no se sabe dónde empieza ni dónde termina. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es esconder estos hilos. Entonces vamos a pasar, bien, por el borde de puntos bajos, vamos a pasar por puntos contiguos, uno al lado del otro, tomando las 2 hebras del punto, bien, para que quede bien escondida esa hebra. Bien, no tironeamos mucho para que no se nos cierre acá la lazada, bien, porque si no se estrangularía y quedaría más pequeño que el resto de las cadenetas. Yo voy a aprovechar que el hilo es medio larguito, entonces voy a pasar de un lóbulo hacia el otro. Bien, ahí.
Voy a pasar un par de puntitos más, pero siempre de forma superficial, pero agarrando las dos hebras de cada punto, bien, para que no se vea. Y ahora regreso, bien, no retrocedo por la misma hebra por la que salí, porque si no desharía todo, sino que avanzo una y bien, ahí retrocedo un par de puntos y ya puedo cortar al ras. Y ahora pierdo la otra hebra de la misma manera, la pierdo hacia este lado de acá. Bien, y ahora ya puedo cortar al ras. Bien, entonces acá tenemos una orejita, bien, igual a las otras que tenemos. No se preocupen que esto se dobla así, porque de todas maneras, bien van a poder coserlo totalmente apoyado en el lomo del elefante, o pueden coser solamente una parte y acá en el centro, de modo de que esto quede así levantadito. Bien. Para aquellos que así lo deseen, bien, les voy a dar una alternativa. Vamos a coser ahora un borde, bien, de puntos bajos de color gris, como para agrandar un poco más la oreja, en el caso que quisieran hacerla más grande. Si la quieren hacer rosada, entonces ese borde lo hacen de rosado. Yo lo voy a hacer de color gris, para darles esa alternativa, bien. La idea es que vamos a tener que hacer como varios aumentos en esta zona de acá, bien, para poder acompañar el movimiento de la oreja, y siempre un aumento triple aquí en el vértice. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar, por ejemplo, este es el punto del medio, bien, empecemos en en el que le sigue, ahí pasamos lazada, hacemos cadeneta al aire y empezamos ahora a tejer. Así les indico bien dónde van colocando los puntos, los aumentos. Bien, entonces en el siguiente hacemos un punto bajo, en el siguiente hacemos punto bajo, en el siguiente hacemos punto bajo, en el siguiente hacemos aumento. O sea que hemos hecho, con el que hemos levantado hicimos 1, 2, 3, 4. Hicimos 4 puntos bajos, aumento, porque después vamos a tener que hacer lo mismo de este lado de acá. Bien, así que hicimos 4 puntos bajos, aumento. Después hacemos un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, y en el siguiente vamos a hacer aumento. Bien. En el siguiente vamos a hacer aumento también. Después vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer un aumento, y en el siguiente vamos a hacer un aumento. Bien, y ahora vamos a empezar a tejer puntos bajos hacia abajo. Por lo tanto hicimos 4 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, 2 aumentos, 3 puntos bajos, 2 aumentos. Bien, con el aumento, con el último aumento lo hicimos en esta línea de acá, bien, donde están estas montañitas de acá abajo, después de lo que es la unión acá arriba. Bien, en esta montañita acá hicimos el aumento. Por lo tanto, cuando lleguemos acá vamos a tener que hacer aumento. Entonces ahora vamos a tejer puntos bajos hasta el vértice inferior.
Los voy a contar simplemente para control. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, y después llegamos al vértice donde vamos a hacer un aumento triple. 1, 2 y 3. Bien, y ahora vamos a subir. En un mundo ideal nos tendría que dar 12 puntos hasta que lleguemos aquí, que tenemos que hacer el aumento, pero no es tan estricto esto, ¿bien? Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el siguiente nos corresponde hacer el aumento. Nos dio bien, bien. Así que hacemos un aumento en este, un aumento en el siguiente, porque recuerden que iban 2 aumentos, 3 puntos bajos, 1, 2, 3, volvemos a hacer 2 aumentos, aquí van 1, aquí van 2, luego teníamos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, luego teníamos un aumento, 1, hizo aumento, y luego teníamos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora llegamos al vértice inferior donde hacemos nuevamente un punto deslizado. Entonces de este modo lo que hicimos fue agrandar un poco el tamaño de la oreja por si acaso queríamos agrandarla. Bien, no es obligatorio para el proyecto. Si ustedes quieren agrandar la oreja porque sienten que la otra oreja por ahí les quedó pequeña o algo así, bien, pueden hacer, les repito, este borde con rosado para agrandar la oreja rosada o simplemente así de color gris como para hacer un toque de este tipo. Ya ustedes deciden. Bien, entonces acá lo que hacemos es cortar nuevamente 10-12 centímetros, sacamos y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible. Bien, esta de acá es la primera, fue la cadeneta de subida. En esta no, en este punto nos metemos del frente hacia atrás. Bien, esta hebra la hemos sacado de este punto de acá del medio, así que nos metemos en este agarrando una hebrita. Si podemos agarrar la hebrita del de atrás, a ver. No fue necesario. Entonces vean cómo queda perfectamente rematado el corazón. Y ahora lo que hacemos es perder los hilos como habíamos perdido los rosados. Este, por ejemplo, lo pierdo por este lado gris y este lo pierdo por este lado gris. Bien, nos vemos cuando hayamos terminado de esconder los hilos. Bien amigos, ya estamos de regreso y ahora vamos a proceder al armado de cada una de las tapas, bien, antes de unirlas entre sí. Fíjense que en este caso, bien, como la trompa está de este lado, bien, esta es la tapa de abajo. Y esta de acá con la trompa hacia este lado es la tapa de arriba.
Bien, vamos a hablar primero de la tapa de abajo porque es la que voy a usar de referencia para poder colocar los ojos. Hablemos de los ojos de seguridad. Estamos empleando ojos de seguridad de 12 milímetros. ¿Dónde los vamos a colocar? Si nosotros lo ponemos esta tapa, que es la tapa de abajo o de atrás, la ponemos con la trompa hacia la derecha, vemos que la trompa, bien, como que termina acá, bien, en esta hilera acá. Entonces tenemos 2, 4, 5 y 6. Los ojitos de seguridad van a ir colocados entre la hilera 5 y 6. Bien, ¿dónde? Vamos a contar los huequitos que hay desde el borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo colocamos en el séptimo. Bien. Vamos a hablar ahora. Es importante que esto lo pongamos de este lado de acá, o sea que tenga la misma posición con la trompa hacia la izquierda, hacia la derecha, bien, que marquemos acá y desde acá contemos 2, 4, 5 y 6. Bien, es decir que va a ir colocada en esta hilera. Y acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ojito va en la séptima, bien, pero obviamente colocado desde acá atrás. El tema es que si ustedes tienden a contar esta parte de acá con la trompa hacia la izquierda, fíjense que les da como 2 y 4, como que los ojos estuvieran colocados en la hilera 4, lo que es un error, bien. Pero sin embargo, si colocan las dos tapas iguales, bien, entonces sí va a estar colocado donde tiene que estar colocado. Es un tema visual, nada más, bien. Entonces ustedes en esta tapa, que es la tapa, en mi caso es la tapa de arriba, bien, ubiquen los ojos, ubiquen el ojo de la misma manera y una vez que tienen ubicado el punto, giran y ahí colocan el ojo. Bien, de ese modo van a estar seguros de que está colocado en la hilera que tiene que estar. Bien. Entonces, fíjense que yo le hice un rayito de luz de color blanco y después le di 3 vueltas al párpado. Cuando coloqué el rayito blanco va desde el punto que está acá arriba, ahora vamos a hablar de eso, ¿bien? Desde el punto que está acá arriba hasta el punto que está acá abajo, ¿bien? Y lo que es el párpado, si ustedes hacen una proyección de dónde termina el ojo, ¿bien? El ojo en altura llega hasta acá, me voy a la hilera de arriba, donde termina el ojo a la derecha, bien, y además me voy acá un punto a la izquierda, y ahí le di 3 vueltas. Es exactamente la misma situación de este lado. El rayito blanco viene desde acá hasta acá, proyecto la finalización del ojo acá, me voy una hilera arriba, bien, me voy un punto a la derecha y le paso 3 vueltas. Entonces acá nosotros ya tenemos perdidos los hilos, bien, del tema del rayito y del tema de los ojos, y ahora lo voy a hacer acá para perderlo, para que ustedes vean cómo se hace. Entonces dijimos que el rayito va desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, como ustedes quieran, es lo mismo de arriba abajo o abajo arriba, bien, es decir que tenemos 10-12 centímetros del lado de abajo, 10-12 centímetros del lado de arriba, y lo que hacemos ahora es perder los hilos. Entonces venimos acá, por ejemplo, podemos pasar por esta montañita, pasamos a la hilera de acá de abajo y perdemos acá abajo. Entonces perdemos una hebra sí, una hebra no, una hebra sí, una hebra no, bien, por 4 o 5 puntos. No lo hagan por hebras contiguas porque se genera demasiada tensión en el punto, queda muy engrosada la hilera y puede llegar a notarse. Entonces, una vez que están acá, avanzan, o sea, no entren por este mismo de acá, avanzan 2-3 puntitos en sentido contrario, ahí aplanan, no mucho para que no se haga agujero, y después cortan 2-3 centímetros. Bien. Lo mismo hacemos de este lado de acá con esta hebra. Vamos una hebrita así, una no, una así,
una no, una sí, una no en un sentido, aplanamos, bien, y ahora 2-3 hebritas en sentido contrario. Y cortamos. Bien, asegúrense que de este lado esté bien, que no se note nada. Está perfecto. Bien, y ahora con el gris del párpado pasa exactamente lo mismo, es decir, que hemos dejado 10-12 centímetros de un lado. Bien, dimos las 3 vueltas de hilo para hacer el párpado y dejamos 10-12 centímetros de finalización. Bien, entonces ahora procedemos a perder estos hilos, hebrita sí, hebrita no, por 4 o 5 puntitos. Y ahora en sentido contrario, 2-3 puntitos. Bien, cortamos 2-3 centímetros. Y ahora hacemos lo mismo con esta hebra. Bien, suficiente. Entonces ya tenemos el tema de los ojos de seguridad. Vean que yo el tema de los ojos de seguridad, en mi caso yo los aplano. ¿Cómo hago? Voy hasta la cocina, caliento la punta de un cuchillo. Esto quienes ya me vienen siguiendo saben cómo lo hago. Bien, caliento la punta del cuchillo y me pego en la punta del ojo de seguridad para rebajarlo. Con lo cual ya no pincha, no lastima y además ejerce como de un sello que realmente da seguridad al ojito de seguridad. Bien, entonces ya tenemos definido el tema de los ojitos, los rayitos, los párpados. Ahora vamos a la colocación de las orejas. Yo acá tengo la oreja que habíamos hecho. Entonces simplemente lo que hice es lo siguiente. Por ejemplo, vean esta que es la tapa de abajo. Bien, ¿por qué? Porque el patrón es con la trompa hacia la izquierda. Por lo tanto, esta es la tapa de abajo. En la tapa de abajo, fíjense que acá hay como unas montañitas. Bien, esta es la primera montañita. En la segunda montañita yo empecé a coser la oreja. Bien, entonces, ¿desde dónde? En esta hilera de montañitas me vengo al primer punto, es decir, al primer huequito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, por lo tanto, en este octavo yo empiezo a coser la oreja en este sentido, coincidiendo con el vértice del corazón. Bien, y voy, fíjense, hasta acá. Yo no he cosido todo, simplemente he cosido hasta acá. Bien, que es donde encuentro, fíjense, si yo puse la oreja así con el borde de puntos bajos, la parte derecha del borde de puntos bajos visible. Bien, fíjense que acá hay montañita, acá hay montañita, acá hay montañita, montañita. Bien, entonces 1, 2, 3, 4 hasta la quinta montañita. Por lo tanto yo vine cosiendo hasta acá. Este fue el último punto que cosí y luego fui cosiendo por este lado de las montañitas para que me quedara disimulado el punto. Bien, entonces ¿cómo lo cosí esto? O sea, vine con un punto, déjenme agarrar un poquito de hilo rosado, de lana rosada. Bien, entonces yo esto lo coso, o sea, vengo acá, tomo un punto de aquí, paso, voy al siguiente punto del rosado, paso hacia atrás. Bien, entonces lo hago tipo hilván, uno sí y uno no. Bien, y voy agarrando uno de acá. Bien, entonces voy uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y vine, ya les digo, vine cosiendo toda esta parte de acá hasta donde está la quinta montañita. 1, 2, 3, 4, 5, la quinta montañita. Después por acá vine
haciendo ese mismo tipo hilvano, pespunte, pasé uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y así lo fui perdiendo hasta que llegué acá. Y una vez que llegué acá, entonces empecé a avanzar manteniendo la forma acá de la oreja, subí, bien, pasando por un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no. Bien, entonces aquí se ve punto sí, punto no, punto sí, punto no, y toda la parte del arco de acá que se corresponde con esta curva. Bien, entonces ahora justamente es lo que estoy terminando de hacer con la otra tapa. Entonces fíjense cómo tengo 10-12 centímetros de acá, bueno, quizás un poquito más, unos 15. Bien, entonces en este caso, como estoy en esta tapa de acá, no tengo que venir a la hilera de la montañita, bien, porque en realidad esta montañita de acá se corresponde con esta montañita de acá, y esta segunda montañita de acá se corresponde con esta. Bien, yo tengo que coser en esta segunda montañita de acá, pero esta segunda montañita de acá, desde este lado de acá, no se ve como montañita. Bien, entonces tienen que coser acá en lo que es el valle. Bien, en esta de acá, de este lado, cosen en la montaña, y en esta cosen en el valle. Entonces hice lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empecé a coser en el 8 hasta que es lo que he cosido ahora en esta parte de arriba. Hasta la 1, 2, 3, 4, 5, hasta la hilera, esta en la que tengo la quinta montañita. Bien, hasta acá vine cosiendo, y ahora ya lo que estoy haciendo es bajar por la montañita. Entonces les quiero mostrar cómo voy perdiendo el hilo, bien, para que quede liberada acá la punta, para que no quede tan rígido y tenga una gracia el tema de la oreja. Bien, entonces estoy cosiendo acá en la montañita, ya había hecho un punto, me meto acá y voy al siguiente punto aquí. Entonces, como hay montañitas, entonces se disimula muy bien el tema de las puntadas que voy pasando. Entonces voy pasando uno sí, uno no, que esto quede planito. Entonces es una buena manera de esconder el hilo en esta hilera que tiene las montañas. Entonces fíjense cómo esto va quedando cosido, llevando la forma de la curva, que permite que esto quede suelto acá y que tenga un chiste, ¿no? Bien, acá ya llego a lo que es el último punto. Entonces me vengo bien sobre este punto de acá. Siempre tomo las dos lazadas. Bien, me voy para atrás. Esperen que acá agarre el hilo gris. Y ahora empiezo a subir de modo de agarrar las siguientes dos lazadas por abajo. Vengo al siguiente punto, agarro las dos lazadas, me voy para atrás. Bien, entonces hemos llegado al último punto. Bien, fíjense que yo empecé por este punto de acá, empecé a pegar esta vuelta de acá. Ahora he llegado a este punto de acá, me meto por este último, pero no me meto en el mismo agujero desde donde viene el otro punto, bien, sino que me meto como una hebrita antes o algo así. Es para generar, es para que las dos hebras bien coincidan atrás, pero no en el mismo hueco, porque lo que voy a hacer es que las voy a anudar. Voy a cortar un poquito el exceso de hilo. Bien, entonces ahí juntamos, luego hacemos un nudo
y hacemos un segundo nudo fuerte. Bien, y cortamos 2-3 centímetros. Entonces de ese modo ya tenemos lo que son las orejas, cosa que cuando nosotros unamos esto, pues está realmente simétrico. Bien, ahora vamos a hablar del tema de los cachetes. Los cachetes simplemente yo lo hice, es muy fácil. Hice un anillo mágico de 8 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, acá cerramos el anillo, cortamos 10-12 centímetros. Bien, sacamos. Y esta última hebra con la que veníamos tejiendo la vamos a enhebrar en nuestra aguja y vamos a rematar con punto invisible o unión invisible para que el circulito del cachete nos quede perfecto. Bien, entonces nos metemos en estas dos hebras de frente hacia atrás. Bien, vemos como acá ya se generó una lazada que sale del punto de arriba, así que nos metemos por arriba agarrando una hebrita del punto de abajo para darle firmeza o consistencia al punto y cerramos de modo de generar una lazada que tenga exactamente el mismo tamaño de las cadenetas del borde. Bien, de ese modo nos queda perfectamente rematado el borde, que no se sabe dónde empieza y ni dónde termina. Entonces, ¿qué pasa? Nos han quedado las dos hebras del mismo lado. Yo normalmente lo que hago es esta con la que vengo cerrando con punto invisible o unión invisible. Lo que hago es que la paso de forma superficial hasta el extremo opuesto donde está esta. Bien, simplemente para que no terminen en el mismo lugar. Bien, y después vengo y esto lo coso acá del mismo modo de que con el que cosimos la oreja, es decir, punto sí, punto no, punto sí, punto no. Vamos llevando la forma del círculo. Bien, entonces nos vamos a quedar con las dos hebras. Bien, entonces una va a estar en un extremo, otra va a estar en el otro extremo, las pasamos hacia arriba, anudamos dos o tres veces y cortamos 2-3 centímetros. Bien, así que básicamente es eso. Ahora lo que nos falta por realizar es el corazón que va a ir en la punta de la trompa. Bien, parece bastante deforme, lo que pasa es que necesitamos que este pico sea largo para darle firmeza o consistencia al corazón. Bien, cosa que cuando lo pongamos en este lado de la punta, pues realmente no se caiga. Bien, así que ahora vamos a hacer el corazón.